corramos todo esto que no sea agrícola y pongamos los impactos en el sector salud de la población, ¿no? Podremos ir haciendo nuestro checklist y podremos ir avanzando. Y si no es el sector salud, pues imaginémonos, pues no sé, la pesca, ¿no? En los océanos, algún otro. Y entonces podemos ir haciendo ese checklist, ¿no? Siguiente, por favor. Este es otro gráfico de IPCC, donde en las X nos pone el cambio en temperaturas medias que se da del IPCC, los grupos o los diferentes sistemas que estudia, y aquí adentro nos pone una serie de ideas de los posibles impactos que podrán haber. En alguno de ellos, en la cuestión agrícola, por ejemplo, ante 1 grado, pues puede haber cambios en la productividad o en los rendimientos de los cultivos. Y podemos entonces ir aventajándonos, ir dando pasos hacia adelante de cuál puede ser o cuáles podrán ser los impactos que podríamos esperar, como la lámina anterior, ¿no? La que yo ponía en nuestro ejemplo del sector. Si esta nace de un primer momento, de una idea global, pues nosotros podríamos intentar hacer pues algo ya más nacional, ¿no? Pero partamos de esta idea global que se tiene de los posibles impactos ante aumentos en temperatura. Siguiente, por favor. Hace poco nos mostraron esta gráfica donde ponían estas líneas rojas. Siguiente, por favor. Y nos decían que los esfuerzos de inyectar recursos económicos en adaptación pues significaban esta parte que está apareciendo del lado izquierdo para ustedes. Y siguiente, por favor, los esfuerzos de mitigación significaban pues una mejora de lo que está saliendo del lado derecho, es decir, de estos impactos de los que estamos hablando, ¿no? Impactos que están puestos ahí de acuerdo a una escala de temperaturas. Si de alguna manera estos dos grandes ejes se hicieran, se cumplieran, los objetivos de empujar la adaptación y los acuerdos de mitigación de los gases de efecto invernadero, pues podríamos quizás disminuir o enfrentar o tener mejores elementos para esos impactos. Pero la siguiente, por favor. Aún así sigue apareciendo un elemento intermedio que nos sigue haciendo referencia a los impactos mismos de este cambio del clima. Si estos impactos no los podremos ni adaptar ni mitigar, pues tendremos que soportarlos. Siguiente, por favor. Y esto nos lleva a que podemos entonces ir definiendo lo que en un primer momento teníamos que platicar, o tenía yo que platicarles, que son los impactos. Y ahora podemos definirlo muy fácil y muy rápido, ¿no? Los impactos se refieren a los efectos sobre sistemas humanos, sistemas naturales, o incluso, como nuestro sector agrícola, un sistema productivo. Esos impactos podremos ponerles, podremos evaluarlos para saber si son positivos o si van a significar algo negativo, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, como lo veíamos en la anterior, van a ver, siguiente también, los impactos que puedan ser potenciales y los que puedan ser residuales. Y estamos hablando en la cancha teórica, ¿no? Los potenciales van a ser todos los que podrán ocurrir, dado cambios proyectados en el clima, sin esfuerzos de adaptación y sin esfuerzos de mitigación. Y los residuales pues van a ser los impactos que nos queden, ¿no? Parte del problema es si efectivamente pudiéramos, como raza humana, como planeta, pues echarle todo lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? A los esfuerzos de adaptación y a los esfuerzos de mitigación, pero ahí hay ciertas complejidades. Pero bueno, podemos avanzar en qué son los impactos, cualquier cambio debido a estos
a estas variables que se puedan tener, sufrir en el clima siguiente. Y esto entonces me lleva a mi lección 2, muy sencilla, siguiente. Habrán impactos a los que podemos adaptarnos, otros que podremos mitigar y quizás unos terceros que no podamos hacer mucho. Parte del problema es ponerle el cascabel al gato. Si supiéramos cuáles son cuáles, pues quizás avanzaríamos más, podríamos hacer más cosas, pero el problema es que no es muy sencillo. Si lo poníamos en el ejemplo que yo decía hace un momento, en el agrícola, en el sector salud, o en el productivo pesquero, o en algún otro que no se me ocurre ahorita, pues viene siendo diferenciados los impactos. Y entonces no es fácil decir impactos del cambio climático, porque tendríamos que poder categorizarlos, dividirlos, ponerles la variable de la que estaríamos hablando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Y entonces ya con esto me da motivo, podría yo empezar a hablar de lo que son vulnerabilidades. Recordemos el eje de vulnerabilidad desde la cancha de un riesgo a un desastre. Y en un primer momento, bueno, yo escogí tres definiciones que van a estar apareciendo acá. En el 2003 decía esta definición de vulnerabilidad el grado al que un humano o un sistema ambiental puede estar o puede verse propenso a experimentar un daño debido a una perturbación o a un estrés. Si se acuerdan a como lo poníamos atrás, ¿no?, en la cancha esta del riesgo a un desastre, se parece mucho. Siguiente, por favor. 2006 dice: la vulnerabilidad de un sistema es el reflejo, exposición y sensibilidad a alguna condición de daño. Es decir, ya le quita lo de susceptibilidad y le avanza a poner a sufrir algún daño, ¿no? Esa sería mi vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y en un tercer momento, la del panel intergubernamental de cambio climático en 2007, en su cuarto reporte, la pone ahí toda esa, ¿no? Es decir, si se puede afrontar los efectos negativos del cambio climático. Otro más. Ahí van saliendo esto que yo he subrayado, que es líneas, a lo mejor espero que las vean. De alguna manera este concepto de vulnerabilidad, desde esta cancha que poníamos, desde las dos formas de visualizar el problema, pues le han venido dando forma para tratar de unir las diferentes conceptualizaciones y avanzar un poquito más y dejar la discusión teórica, ¿no? Finalmente habla de experimentar, propenso a experimentar un daño, aquí una condición de daño, y aquí ya me dicen efectos negativos. Y vuelven a aparecer los tres pilares de esta vulnerabilidad que ya hemos señalado, ¿no? Al igual que el desarrollo sustentable o sostenible se basa en tres ejes, ¿no?, el económico, el ambiental y el social. Pues esta vulnerabilidad también tiene sus tres pilares. Y estos son los pilares de los que vamos a seguir hablando adelante. Siguiente, por favor. Siguiendo con la idea esta de la vulnerabilidad, históricamente se han tenido dos formas de entender esta vulnerabilidad y cambio climático. En un primer momento se ha entendido la vulnerabilidad, dice ahí, como un punto final. Ese punto final en términos de cómo yo puedo entender o visualizar el cambio que puede haber. Es decir, yo me pongo en mi presente, ¿no?, desde aquí, en el presente, estudio el fenómeno, la
tormenta o el huracán. Allá a lo lejos estudio qué impactos pueda haber y me regreso al presente. De tal manera que en el presente, al analizar yo ese posible punto final, un estado después de, pueda regresar al presente y quizás hacer acciones de adaptación, impulsar acciones de infraestructura o de obra o de manipular algunas variables que me permitan disminuir ese impacto potencial. Pero vuelvo a subrayar, es tomar esa consideración en un elemento primero como base. Yo estoy aquí y el fenómeno va a venir en un momento futuro y ese momento futuro me va a causar ciertas condiciones que yo puedo regresarme al presente y podría ver si las puedo disminuir o incluso si son fortalezas, pues poder aumentar, ¿no? Si lo vemos de esa forma, ese potencial que puede haber, quizás entonces esa vulnerabilidad pueda ser entendida como lo que va a venir menos lo que yo puedo hacer y lo que queda. Si yo puedo hacer mucho, a lo mejor queda muy poquito y ese no sería un impacto, porque ni yo estaría vulnerable a ese evento futuro, a ese potencial de daño futuro, porque tengo acciones para enfrentarlo. Siguiente, por favor. Y se conceptualiza en un primer momento como hacer el estudio de emisiones, después el de escenarios, ¿no? Mido el impacto que puede tener algo y me regreso a plantear las acciones de adaptación. O de alguna otra forma, si lo vemos en esta formulita, pues sería medir el impacto de un determinado fenómeno menos la capacidad que yo puedo tener para enfrentarlo, como la adaptación, o bien incluso hasta la mitigación. Y esta era la línea que se sigue o que se seguía en este tipo de estudios. Pero subrayemos, estáticamente, desde mi presente, yo vislumbro aquel estado en el que en un determinado futuro yo me puedo encontrar ante un determinado fenómeno, ¿no? Siguiente, por favor. Otro más. Por el otro lado, esta conceptualización de vulnerabilidad no entiende aquel futuro o aquel potencial de daño, sino que intenta evaluar desde un punto de inicio lo que pueda suceder, es decir, el estado que yo tengo antes de que se presente aquel fenómeno. Si yo mido mis variables sociales, climáticas, ambientales, sociales, económicas, etcétera, podría yo evaluar si tengo alguna capacidad de enfrentar a un fenómeno futuro. Si yo tengo esa capacidad de enfrentarlo, quizás sea menos vulnerable que el grupo que está a la par mía, ¿no? Espacialmente. De tal forma, entonces, que esta vulnerabilidad se va enfocando un poquito más hacia las dimensiones sociales y económicas que puedan tener una población o un grupo o un individuo ante determinados fenómenos climáticos. ¿Sí lo ven? Uno entonces estudia al fenómeno y lo que me pueda suceder, y esta otra forma de misma vulnerabilidad es cómo estoy en mi presente para hacer frente a ese determinado fenómeno. ¿Tengo o no esa capacidad de hacerlo? Y entonces, si esta forma desde entender la vulnerabilidad como un punto de partida, pues entonces le da ese énfasis a lo social y lo económico, y el otro, o la lámina anterior, le estaría dando más énfasis a los elementos físicos, ¿no? Del impacto de ese fenómeno climático, fenómeno ambiental.